Esto es En Consulta, aquí en Nativa nos conecta, Pulso Informativo, y por supuesto estamos en compañía, como siempre, en este espacio del doctor Víctor Zamora, exministro de Salud. El día de hoy vamos a hablar de la diabetes y por supuesto hay una persona, una eminencia, vamos a decir, en el ámbito de la salud que nos acompaña para tratar el tema con el doctor Zamora, nada menos que el doctor Segundo Seclén Santisteban. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD, pero al margen de este cargo tiene muchos otros y además pues es, como decía yo, un especialista en el ámbito de la salud que estoy seguro el doctor Zamora va a describir ahora. ¿Cómo está, doctor Zamora? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días, inclusive, y por supuesto a toda nuestra audiencia. Este es el programa ¿Número 21? Número 21, efectivamente. Antes de presentar a nuestro invitado, usted siempre nos tiene algunos análisis. Sí, efectivamente. En este programa número 21 de En Consulta, antes de entrar al tema de la diabetes, donde efectivamente tenemos al doctor Segundo Seclén, que es una autoridad nacional e internacional en el tema, creo que es bueno señalar algunos tópicos de esta semana, ¿no?, que siguen siendo preocupantes en el marco general de la preocupación por el desgobierno, la incapacidad que tiene el gabinete en general para implementar políticas públicas que tengan viso de sostenibilidad. Saliendo ya de la crisis que vivimos alrededor de la vacunación contra la COVID, que realmente no fue un problema solo de vacunación, sino de preparación para eventos de estas características, porque falló la comunicación, falló la vacuna, no había métodos diagnósticos, había problemas en general de organización, respuestas, normas, etc. O sea, una crisis multisistémica que terminó con la renuncia de la directora de inmunizaciones, la licenciada Martínez, una licenciada en enfermería extraordinariamente capacitada y experta en haber manejado campañas masivas de vacunación con mucho éxito en el pasado, pero como vuelvo a repetir, esto no es un problema de personas ni de un director, sino ya está siendo de carácter sistémico. Y se vuelve a repetir esta semana. Esta semana el Ministerio de Salud estamos enfrentando un incremento de casos de dengue nuevamente. Eso costó muchas vidas, tuvimos una altísima mortalidad el año pasado y costó políticamente la caída de una ministra de Salud. Este problema se nos empieza a incrementar y el Ministerio de Salud nuevamente carente de un plan que nos garantice una mínima respuesta frente a esta situación. Ayer se ha registrado la primera muerte por dengue en La Libertad y esperemos que esto no continúe, por supuesto. Pero se agrega otro adicional, ¿no? El ministro hace un par de días tuvo que, supongo con mucho sabor amargo en la boca, firmar una resolución ministerial que, desdice en términos normativos cerca de 6 normas que él mismo había aprobado a fines del año pasado en el famoso análisis que hicimos del incremento rapidísimo del gasto. En pocas palabras, esos decretos, esas resoluciones firmadas a fines del año pasado eran prácticamente cheques sin fondo. El ministro tuvo que firmar una resolución aceptando que se había cometido un error, lo que generó un cambio en la Dirección General de Planificación Presupuesto del Ministerio de Salud, con todo lo que ello significa, cambio de funcionarios, claro, reinicio de acciones. Entonces lo que vemos es preocupante porque el ministerio no termina de arreglar sus bártulos para poder poner lo precario que es nuestro sistema, que ya lo conocemos, alinearlo frente a las grandes necesidades del país. Y es un problema de administración y de gestión, ¿verdad? Por supuesto, nosotros creemos que ya ha pasado un tiempo para que la casi centena de cambios en directores generales, directores ejecutivos, empiece a dar resultados. Pero esto no está siendo así y yo creo que es un problema ya de gestión, además de los problemas políticos inherentes al gobierno de la señora Boluarte. Y esto, hay nubes negras en el entorno. Por ejemplo, Europa enfrenta un incremento de casos de sarampión dramático. Se han incrementado. ¿Escuché algunos casos en Argentina? En Argentina hay un caso, ¿no?, de sarampión después de muchísimos años.
autóctono, no importado. Eso significa... y Europa también encendido con casos de sarampión. ¿Y el Perú cómo está? Estamos con cerca de 500.000 de niños que en los últimos 4 años no han recibido su vacuna contra el sarampión de primera dosis. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra población infantil está en riesgo. Y entonces el ministerio debe prepararse para una eventual situación de reaparición de este virus. Sin embargo, quisiéramos pasar la página de las enfermedades transmisibles a las enfermedades no transmisibles, ¿no? Que se han convertido hoy por hoy en la principal causa de enfermar y morir en el Perú. Las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades como el cáncer, ¿no? Están generando una enorme presión sobre el sistema. Hoy día, de todas esas enfermedades, vamos a hablar acerca de la diabetes. Para eso hemos invitado al doctor Segundo Seclén, como vuelvo a repetir, una autoridad nacional e internacional en el tema, para que primero nos ubique. ¿Qué tan, doctor Seclén, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en consulta? ¿Qué tan importante es el problema de la diabetes en el Perú? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí este es un escenario muy importante para poder difundir a la comunidad una problemática que realmente la tenemos a diario, ¿no? No hay en la familia de nuestros amigos o en el barrio o en la comunidad personas que tengan la diabetes, ¿no? Y esta magnitud se traduce en números, ¿no? Actualmente los estudios ya realizados de campo en el Perú a nivel nacional calculan una cantidad de cerca de 2 millones de personas con diabetes, pero hay un periodo que se llama de prediabetes, en el cual la glucosa ya está elevada, pero todavía no está tan elevada como la diabetes, que se llama la prediabetes, que ya está reconocida a nivel de la clasificación internacional. En el estudio se han encontrado 23% de personas en el Perú mayores de 25 años que tienen prediabetes, que sumando en relación a la perspectiva del INEI, en cuanto a estadística, suman aproximadamente 4 millones. O sea que habría 6 millones de personas en el país que tienen esta enfermedad de elevación de glucosa. Y el producto... Esos 4 millones pueden revertir su salud. Podrían revertir, pero tal como van los estudios avanzando a nivel internacional, al parecer un porcentaje tan importante como un 50% pasan a prediabetes independientemente de que puedan bajar de peso o puedan hacer algún tipo de actividad o puedan tomar alguna droga. Creo que ha traído una lámina al respecto para mostrarlo. Sí, hay una lámina que justo estoy poniendo allí las cifras porque pensamos que la diabetes es un problema de salud pública en el Perú. Igualmente como planteado dentro del contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos 2 millones de pacientes con diabetes, 4 millones de pacientes con prediabetes. Tenemos una cifra de un tipo de diabetes que se produce en niños y adolescentes menores de 15 años, que es también importante, que llega a casi 50.000 niños y jóvenes que usan insulina de manera permanente. Tenemos también una prevalencia de diabetes en gestantes de 16%, que es bastante alto. O sea, de cada 100 gestantes, 16 tienen diabetes. Y además en esa misma lámina estamos viendo de que existe en el Perú algo que explica todo este fenómeno, por qué la diabetes está aumentando, es el tema del sobrepeso y obesidad. Correcto. Que el INEI el año pasado en su último informe que tuvo daba 65% de población peruana mayor de 18 años que tenían sobrepeso y obesidad y un 25% que tenía obesidad. Que en el caso nuestro es lo que se llaman los factores diabetógenos, ¿no? Lo que generan la diabetes, condicionan la aparición de esa enfermedad, que básicamente hábitos de consumo de alimentos altos en harinas procesadas, ultraprocesadas, azúcares, y por otro lado el sedentarismo. Correcto. O la falta de espacios para poder desarrollar actividad física que contrarreste y la seguridad ciudadana, ¿no? Que realmente la gente tiene miedo de salir a hacer algún tipo de actividad física porque no tiene la seguridad de que pueda regresar tranquila a su casa, ¿no? Entonces, todo se confabula. Todo se confabula. Lamentablemente el Perú es uno de los países que en los últimos 10 años ha aumentado el consumo de azúcar, ha aumentado el consumo de grasas saturadas, sobre todo grasas trans que están prohibidas en el mundo y que
lamentablemente todavía no se logra controlar a pesar que hay la ley de alimentación saludable. Entonces es la obesidad y el sobrepeso lo que está condicionando de que el aumento de población con diabetes sea de manera progresiva, ¿no? Y hay datos del Ministerio de Salud, si pasan la otra diapositiva, que demuestra con cifras reales. Ahí está. Bueno, esas son un poco las complicaciones que produce la diabetes, ¿no? Y que digamos es lo que le da la carga de enfermedad más importante. No solamente la enfermedad tal cual, sino las complicaciones, como la enfermedad renal crónica, que es la primera causa de diabetes en producirla, el tema de los infartos de miocardio, que vemos a cada rato ahora en mujeres, sobre todo en las emergencias de los hospitales de infarto de miocardio. Y una cosa interesante, que probablemente seamos el país que más amputa a pie en los pacientes con diabetes, ¿no? O sea, yo estoy ahorita dirigiendo ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y Perú son los que más amputa a pies en personas con diabetes. O sea, genera discapacidad en general. Genera discapacidad. O sea, discapacidad renal, la discapacidad motriz, ocular, entre otras, ¿no? Efectivamente, o sea, los costos directos, que son lo que uno gasta en manejar diabetes, realmente suman a los costos indirectos, sobre todo porque son personas que laboralmente son activas, que dejan de funcionar para el sistema como población económicamente activa, ¿no? O sea, lo que usted en realidad nos está diciendo, o sea, no solamente es un problema grande, 25% de la población, ya estamos hablando de una cosa inmensa. Segundo, que genera un impacto en los servicios de salud por los distintos servicios que van a tener que atender a estos pacientes, renales, oculares, cirugías, etcétera, sino también el impacto económico que le genera a la familia, a la persona, a la familia y a la sociedad en su conjunto, incluso a la industria. Sobre todo que, digamos, el mayor costo que ocasiona esta enfermedad como es la diabetes es el costo familiar. O sea, un 40-50% del bolsillo sale del paciente porque el sistema no contribuye a darle la protección necesaria, ¿no? Como comentábamos, hay una ley que felizmente hemos conseguido que después de 18 años esa ley se reglamente. O sea, una ley que se dio en el 2005 y después de 18 años se ha reglamentado el año pasado, que de alguna manera hay que hacerla cumplir, porque lamentablemente, como tú sabes, como ustedes saben, la ley dice en el Perú se dan, para el reglamento es un montonal de años y luego del reglamento para cumplirla es otro proceso que realmente... Usted se refiere a la ley 28553. Correcto. La ley de protección a personas con diabetes en el Perú. Excelente, sí. Al respecto de ese punto, ya entrando a los servicios, ¿no? ¿Qué tan preparados están nuestros servicios para responder a esta enorme demanda? Por ejemplo, la insulina. Mira, justamente ahí traigo una diapositiva, si me pueden por favor ayudar el equipo que me está apoyando. No, esa no, la siguiente. ¿Hay otra? Sí, hay otra, hay dos más adelante, por favor. Siga. Sí, la siguiente. La siguiente. Ya, mira, este es un mapa en el cual se hizo una especie de screening de todas las farmacias que trabajan en los hospitales y que son las que dan insulina para el paciente del sector público. Y solamente se encontró que una ciudad del Perú, que es Arequipa, es la única que tiene insulina en cantidad suficiente para la demanda de los pacientes. El resto de regiones que se hizo el estudio, hay una deficiencia que va hasta un 57% en la zona norte, que no hay insulina en los establecimientos de salud. Y evidentemente eso va en contra de un manejo correcto de la enfermedad, porque hay un grupo, como dije en la epidemiología, de niños y jóvenes con diabetes tipo 1 que suman unos 50.000 aproximadamente en el país, que necesitan insulina para poder vivir. Porque realmente, ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, en realidad ocurre primero porque hay un desabastecimiento de este medicamento. Muchas veces están en las farmacias por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita en la DIRIS Lima Norte y Lima Sur por un proyecto que lo hablaremos adelante, y muchos de esos medicamentos están
en los establecimientos y no tienen la distribución. Gestión. Gestión, correcto. Es Gestión. ¿no? Es el gran problema de la gestión de los medicamentos, que no es solamente la compra, el almacenamiento, la distribución, en toda la fase de la logística del medicamento, sino que llegue al paciente, ¿no? Perfecto. Entonces, por ejemplo, y ese es un dato del 2019, Sí. que es prepandemia. Que prepandemia. Supongo yo que durante la pandemia eso debe Bueno, haber en realidad, debilitado más. nosotros hemos publicado el anteaño pasado un estudio basado en los documentos de defunción, o sea, en los registros de defunción, ¿no? El SINADEF, que está a la mano de todos nosotros. Encontramos en primer lugar que la cifra de fallecidos que están relacionados a COVID y no COVID eran 200.000 pacientes, de los cuales 100.000 sí tenían COVID. O sea, tenían como diagnóstico el registro CI de COVID, pero los otros 100.000 no tenían COVID. O sea, habían fallecido por falta de atención, porque no había bueno, doctor Seclén, gracias que lo señale, porque efectivamente esa fue una política implementada por el exministro Ugarte, en señalar que el registro de función bastaba una sospecha de que fuese COVID para registrarlo como COVID. Y muchos de los casos que aparecen en nuestros registros oficiales como COVID a nivel mundial, en realidad no lo son. Así es. Nosotros hicimos ese estudio, está publicado y lo podemos brindar en cualquier momento porque es una revista internacional, en donde realmente el fallecimiento en domicilio llegaba hasta un 30%. O sea, gente que había fallecido sin tener COVID por no salir y porque no tenía a dónde acceder sus servicios primarios, ¿no? Correcto. Y el nivel primario efectivamente era el que más estaba, digamos, fallando, porque los hospitales estaban absolutamente colapsados, la gente fallecía haciendo cola. Entonces, estas enfermedades crónicas son las que sufrieron fundamentalmente el embate de la epidemia. O sea, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular son las causas de fallecimiento que hubo durante todo ese periodo. Claro. Hay gente que no tuvo COVID, ¿no? Rodolfo, no sé si tenemos que ir a una pausa para poder... No me han dicho nada, pero efectivamente tiene razón Víctor. Nos vamos brevemente a una pausa y regresamos en esta segunda y última parte de En Consulta. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos en consulta aquí en Pulso Informativo de Nativa Nos Conecta. Víctor Zamora. Rodolfo, como es nuestra costumbre acá, no solamente tratamos de hacer el análisis de la situación, de la problemática, sino tratar de explorar algunas soluciones, ¿no? Y el doctor Seclén, en este segmento, quizás nos pueda señalar los esfuerzos que viene realizando a través de la universidad, a través de la Asociación Latinoamericana de diabetes en Lima Norte y Lima Sur, y cuál es la situación actual, porque lo que nos presentó el 2019, cómo están ahora los servicios respondiendo a diabetes y qué están ustedes realizando en el campo. Bueno, este es un programa piloto que empezó en el año 21 a raíz de que el reglamento de la ley
se demoraba de la ley de protección al paciente con Es un diabetes. proyecto, ¿verdad? Es un programa. Ajá. Un programa que tiene subvención de la World Diabetes Foundation, que es una fundación internacional que apoya este tipo de proyectos de tipo social. Este proyecto programa consiste en crear unidades de diabetes, sobre todo en el nivel primario, de atención primaria. Hemos empezado con diabetes tipo 1 porque el Banco Mundial detectó que en Perú era uno de los países que tenía mortalidad infantil más alta en diabetes tipo 1. O sea, niños que llegaban a la emergencia deshidratados, con respiración acidótica, bajo de peso, y que nadie se le ocurría hacerle un pinchazo en el dedo para saber si tenían glucosa alta. Entonces esa mortalidad alta motivó a que la World Diabetes pudiera implementar a nivel mundial, sobre todo en zonas vulnerables como puede ser la nuestra, un programa que tuviera como objetivo visibilizar a los niños y jóvenes con diabetes tipo 1 y tratar de evitar que mueran, evidentemente, porque si no se les atiende, no se les da insulina, los pacientes fallecen. Entonces este programa que se llama Changing the Diabetes in Children, que se llama Cambiando la Diabetes en Niños, está implementado como una especie de programa primario, piloto en la DIRI Lima Sur y ahora en la DIRI Lima Norte, y tiene como objetivo crear unidades especializadas de atención en pacientes con diabetes tipo 1, o sea, jóvenes y niños, y darles todo lo que significa su atención en base a capacitar al equipo de salud en manejar diabetes tipo 1, en educar a los niños y a sus familiares en ayudar en el manejo alimenticio y la inyección de insulina, y sobre todo de manera transitoria o dar insulina, glucómetros de tiras reactivas. O sea que el programa da eso a los pacientes que no tienen recursos como una manera, digamos, transitoria de poder paliar el problema que... Porque teóricamente el glucómetro, la tira reactiva, la insulina, eso deberían estar cubiertos. Deberían estar cubiertos. Lamentablemente en el país el único que tiene un programa similar es el Instituto Nacional de Salud del Niño. El resto de hospitales nacionales en todo el país no tienen ese tipo de programas. Y por eso es que este programa pretende dar una especie de piloto de cómo deberían de atenderse este tipo de pacientes con esta enfermedad. Lo hemos logrado. En estos momentos tenemos alrededor de unos más de 200 niños y jóvenes que están atendiéndose correctamente con esos factores que hemos Rodolfo, ¿te das cuenta de la situación en la cual una importante proporción de la población está afectada por esta enfermedad y el sistema de salud, con sus precariedades, está muy lejos, a pesar de sus mandatos, de su financiamiento, de su organización, etcétera, de responder a este reto? Y yo le deseo éxito. Y no es gestión o culpa de gobiernos anteriores. En estos casos específicos es administración y gestión. Claro, inclusive la gestión operativa, ¿no? O sea, en el Perú se ha descentralizado todo menos la culpa, en el caso del ministerio, ¿no? Todo es culpa del ministro de Salud. En realidad hay mucha gestión operativa local, ¿no? Que los insumos y los medicamentos no están en una red de servicios, una responsabilidad del gestor local. Correcto. Claro, hay problemas sistémicos que limitan, porque todo está concatenado, pero también hay espacio para que los gestores locales puedan revertir situaciones, prevenir que se el nivel suceda. Primario de atención, por que mencionaba el doctor Sánchez. Y yo creo que yo quería felicitar, ¿no?, y resaltar el hecho que hagan estos esfuerzos, porque se necesita saber cómo acelerar el proceso de mejora de nuestros servicios. ¿Y cuánto tiempo demorará en extraer algunas lecciones en su El caso? programa tiene una duración hasta el año 25, ¿no? Felizmente, digo yo, entre comillas, que hemos logrado que se dé el reglamento de la Ley de Protección al Paciente con Diabetes, que obliga ya al Estado a implementar esos consultorios especializados en el nivel primario, porque en el nivel de los hospitales hay unidades especializadas, pero que están sobrecargadas, están sobresaturadas y no dan tampoco la medicación necesaria para el manejo. Entonces, estas unidades que son un plan piloto prácticamente de la ley que ya se ha dado,
va a funcionar hasta el año 25. Y las lecciones que queremos, digamos, mostrar a la opinión pública es que existen este tipo de pacientes, que los debe, el Estado debe dar la protección necesaria y la medicación necesaria para que los pacientes puedan tener una vida normal. Claro, de repente esperemos que nosotros tengamos programa el 25, pero en lo que tengamos este programa lo vamos a invitar a usted o a parte de su equipo para que nos señale otros retos, ¿no? Por ejemplo, el tema de diálisis, el tema de diabetes gestacional y cómo se está manejando eso, y la mortalidad materna asociada o la mortalidad infantil, que son temas importantísimos. Rodolfo, creo que el tiempo nos ha ganó el vencido. tiempo. Doctor, yo le agradezco al doctor. No, al contrario, les agradezco mucho por este espacio que me han dado. Muy gentil. Muy amable. Doctor Zamora. No, agradecido nuevamente, Rodolfo, por el espacio, y ciertamente este programa nos ha abierto nuevas fronteras. Muchísimas gracias. Muy bien, muy amables a los dos. Nos vamos a la pausa, a despedir. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes.